Me hundí en el sillón gastado de mi habitación de infancia. El aroma familiar a lavanda y madera pulida envolviéndome como un recuerdo que no estaba segura de querer revivir. Mañana debía ser el día más feliz de mi vida, pero esta noche se sentía como un campo de batalla. El silencio de la casa contrastaba con la tormenta de pensamientos que giraban en mi cabeza. A mis 57 años. Deberíamos haber sabido que no debía dejar que la anticipación me dominara, pero los años de maniobras familiares tenían una forma de colarse. Sin aviso, como un invitado no deseado, miré el reloj 10:57 de la noche. El zumbido suave del ventilador de techo apenas disimulaba el crujido de las tablas del pasillo. Jimena llegaría en cualquier momento. Ya se había metido en cada detalle de mi boda, desde los arreglos florales hasta el orden de las mesas, con ese encanto sutil que hacía imposible decir no, sin parecer mezquina o desagradecida. Tenía 32 años. Estaba casada con mi hijo Adrián, y poseía esa mezcla inquietante de cortesía y superioridad silenciosa que me mantenía siempre al borde. No confiaba del todo en ella, y la ansiedad de esta noche solo agudizaba ese instinto. Me levanté lentamente, quitando polvo invisible del tocador. El espejo reflejaba ya a una mujer conocida y extraña, a la vez mi rostro surcado por años de alegrías y traiciones, el cabello recogido flojamente para dormir, las manos temblando ligeramente por los nervios del día. Durante décadas había sentido el patrón familiar Jimena, la nuera favorita, mimada y consentida, mientras mis logros y sacrificios eran minimizados, archivados tras sonrisas educadas y cumplidos estratégicos. Incluso Adrián, que me quería a su manera, parecía caminar con cuidado, evitando perturbar el frágil equilibrio que Jimena había reclamado. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Beatriz, ¿estás ahí?» La voz de Jimena, suave como la miel, flotó desde el otro lado. Tragué una risa tensa, forzando una calma que no sentía del todo. «Sí, aquí estoy». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Aunque sentía el temblor debajo, la puerta se abrió, y ahí estaba ella, sonriendo, con una bandeja pequeña y una taza de té. «Pensé que te vendría bien algo para relajarte antes de dormir», dijo, sus ojos encontrando los míos brevemente, lo suficiente para hacerme dudar si su gesto era genuino. Había una leve sonrisa en las comisuras de sus labios, una que sugería que yo no tenía el control total de lo que vendría después. Asentí, tomando la taza con ambas manos. El líquido estaba caliente, fragante, familiar, pero no podía sacudirme la sensación de que este simple acto de cuidado escondía algo más. Mi mente divagó hacia el pasado, momentos en que la presencia de Jimena desviaba la atención familiar de mí. Las incontables veces que ella era elevada mientras mis esfuerzos pasaban desapercibidos. Era una presión sutil, constante, como una corriente tirando de los bordes de un tapiz delicado. Y ahora, en la víspera de mi boda, esa corriente se sentía más fuerte que nunca. Me acomodé de nuevo en el sillón, tomando un sorbo de té, dejando que el calor se asentara en mi pecho, intentando imaginar calma. Pero incluso mientras lo intentaba, no podía deshacerme de la sensación de que esta noche no sería común, que detrás de la sonrisa de Jimena, en la paciencia silenciosa de su mirada, algo mucho más deliberado se estaba gestando. Dejé la taza y exhalé lentamente, preparándome. Mañana comenzaría un nuevo capítulo, pero esta noche la casa parecía viva con susurros que aún no podía escuchar. Jimena dejó la bandeja en la mesita junto a mi sillón, la porcelana fina tintineando suavemente contra el metal. «Toma», dijo, su voz dulce y suave, «un poco de manzanilla, para que te relajes antes de dormir». Sus ojos se detuvieron en los míos con un destello que no pude descifrar.
un brillo sutil que hizo que mi estómago se apretara. Levanté la taza con ambas manos, sintiendo el calor filtrarse en mis dedos. El aroma era familiar, reconfortante y ligeramente floral, pero había algo más, una nota amarga que no podía identificar. Parpadeé, descartándola. Tras el torbellino de la planificación, los arreglos de mesas y las expectativas familiares, estaba demasiado agotada para analizar cada detalle. Necesitaba el consuelo, la apariencia de calma. Y quería creer que el gesto de Ximena era sincero. «Has tenido un día largo», dijo, acomodándose delicadamente en el borde de la silla frente a mí. «Pensé que esto te ayudaría a descansar». Ajustó la falda de su vestido verde pálido, alisando la tela con cuidado practicado. Cada movimiento era meticuloso, calculado, diseñado para tranquilizar. Pero no podía quitarme la sensación de que esa tranquilidad era una máscara para algo más. Tomé un sorbo. El té estaba tibio, dulce, reconfortante, pero esa nota amarga persistía, arañando los bordes de mi conciencia. Tragué y forcé una sonrisa. «Gracias. Es muy considerado de tu parte». Ximena ladeó la cabeza ligeramente, una leve sonrisa curvándose en las comisuras de sus labios. «Por supuesto», dijo suavemente. «Sé lo importante que es mañana. Solo quiero que todo sea perfecto. Para ti, para Adrián, para la familia». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, inocuas pero cargadas, como recordándome que la perfección era su terreno. Tomé otro sorbo, intentando calmar el aleteo en mi pecho. Su presencia era engañosamente gentil, pero cargaba con una autoridad tácita. Cada sugerencia, cada comentario sobre flores o arreglos de mesa, era un recordatorio de que ella se había posicionado silenciosamente en control. Había pasado décadas navegando las manipulaciones sutiles de la familia, pero las tácticas de Ximena se sentían más afiladas, más deliberadas, más insidiosas. La estudié mientras hablaba de detalles menores, el ángulo de las sillas en la capilla, la colocación de las velas, el doblez preciso de las servilletas. Su sonrisa nunca vacilaba, pero detrás de ella podía sentir el leve pulso de expectativa, una demanda silenciosa de que siguiera su liderazgo. No era agresión, no exactamente. Era una afirmación controlada, una prueba de sumisión. Me moví ligeramente, apoyando las palmas en mis rodillas. Algo dentro de mí se erizó. Una sospecha que había ignorado por mucho tiempo. Esa que susurraba cuando aparecían patrones sutiles de control. Comenzó a surgir. ¿Era esta taza de té realmente para calmarme? ¿O era la primera pieza de un rompecabezas que aún no entendía? Mi mente repasó décadas de favoritismo familiar, de ver a otros elevados a mi costa, de las formas silenciosas en que mi voz había sido disminuida. Dejé la taza, sintiendo el calor persistente en mis dedos, y me recosté, intentando estabilizar mi respiración. Mañana traería claridad, quisiera o no, pero esta noche el malestar se asentó sobre mí como una sombra, sutil pero innegable, y mientras dejaba que mis ojos vagaran hacia la puerta cerrada, sentí que lo que parecía un simple acto de cuidado podría no ser lo que aparentaba, y que la noche por delante probaría los límites de la confianza de maneras que aún no podía imaginar. El calor del té persistía en mi lengua, un consuelo fugaz que apenas enmascaraba la neblina que se colaba en mi mente. Mis párpados se sentían pesados, cargados como si llevaran cada expectativa, cada crítica susurrada, cada desaire sutil que había soportado durante décadas. Intenté sacudírmelo, diciéndome que solo estaba cansada, que el caos de la planificación de la boda y las políticas familiares finalmente me habían alcanzado. Pero entonces la escuché.
Rasurale la cabeza. La voz de Jimena cortó el silencio como vidrio, aguda y deliberada. «O me voy. Para siempre». Las palabras me golpearon con una fuerza que no había anticipado, cortando la niebla del agotamiento y el calor. Mi estómago se desplomó. Mis manos apretaron los reposabrazos y un sudor frío pinchó la nuca. Parpadeé, intentando enfocar, intentando dar sentido a la declaración, pero todo se sentía surrealista, distorsionado. Jimena estaba allí, calmada e inquietantemente compuesta, pero sus ojos eran llamas de determinación silenciosa, un desafío que no estaba segura de poder enfrentar. La voz de Rosa tembló en respuesta. «Ximena, por favor, no lo dices en serio». Pero podía escuchar la vacilación, la incertidumbre, la pequeña grieta en la armadura matriarcal que mi madre había construido cuidadosamente durante 80 años. Y luego, imposiblemente, cedió. Podía verlo en la forma en que sus manos titubeaban, en cómo sus ojos se dirigían a Ximena como buscando permiso, en lugar de afirmar su propio juicio. La habitación parecía inclinarse ligeramente, el aire pesado con anticipación y miedo. Ximena no se movió. No necesitaba hacerlo. La amenaza flotaba allí, suspendida entre nosotras. Un ultimátum que forzaba la obediencia sin levantar una mano. «Me lo prometiste», dijo suavemente, pero con un filo que no dejaba lugar a dudas. «Si no lo haces, me voy esta noche. No me volverás a ver, ni en la boda, ni en ninguna reunión familiar. Nunca». La neblina sedante hacía mis pensamientos lentos. Pero no mi horror. Intenté hablar, protestar, gritar la injusticia de todo esto. Pero mi voz se sentía espesa, distante, como si alguien más hubiera tomado el control. Mi pecho se apretó. La traición era absoluta, inmediata, visceral. No solo me estaban desafiando, me estaban desmantelando, pedazo a pedazo, por alguien que había dominado el arte de la crueldad silenciosa. Los labios de Rosa temblaron mientras murmuraba. «Yo... no puedo». Las palabras tropezaron, incompletas, tragadas por la insistencia de Jimena y el peso opresivo de la inevitabilidad. Y entonces se tomó la decisión. Podía verlo en los ojos de mi madre. El destello de resignación, la concesión al miedo en lugar de la convicción. Mi corazón se hundió más, un peso plomizo anclándome al suelo, a la comprensión de que en ese momento era impotente. El shock y la incredulidad me invadieron, mezclados con un pulso de miedo crudo y sin filtrar. Nunca me había sentido tan pequeña, tan expuesta, tan completamente a merced de otro adulto, mucho menos de mi propia nuera. La traición era una sensación física, un nudo apretado en el estómago, un pinchazo en la nuca, un dolor en el pecho que se negaba a disiparse. Y sin embargo, bajo el temor, una chispa titiló, pequeña y vacilante al principio, como una vela luchando contra el viento. Aunque mi cuerpo temblaba de impotencia, mi mente comenzó a acercarse a la claridad. Tenía 57 años, y aunque los años habían templado mis reflejos, habían afilado mi resolución. Algo profundo dentro de mí susurraba que esto no me definiría, que la humillación no reclamaría la totalidad de mi espíritu. Presioné mis dedos contra mi sien, tomando una respiración corta y controlada. Sobreviviría esta noche, resistiría, y cuando llegara el momento, me aseguraría de que el poder ejercido sobre mí esta noche sería reclamado, reutilizado, devuelto contra aquellos que buscaban controlarme. La habitación estaba en silencio ahora, salvo por el leve roce de la tela y la respiración medida de Ximena y mi madre. El primer pico emocional había pasado, pero su peso persistía, presionando con una intensidad que prometía que mañana sería un punto de inflexión
en más de un sentido. Y en ese momento, incluso mientras el sedante tiraba de mi conciencia, comencé a formar un plan. Una resolución ardiente y silenciosa que me llevaría a través de la noche y hacia un día que sería diferente a lo que cualquiera esperaba. El zumbido de la máquina de afeitar llenó la habitación. Un murmullo bajo e insistente que parecía resonar en mi pecho. Mi mente giraba en incredulidad mientras intentaba procesar lo que veía. Ximena sostenía el aparato con una calma deliberada, precisa en cada movimiento, mientras mi madre, Rosa, rondaba cerca, guiando el ángulo de la máquina con manos vacilantes. La mujer que me había criado, que me enseñó modales, que celebró hitos que pensé que importaban, ahora participaba en desmantelarme. Un mechón a la vez. Me apreté contra la pared más lejana, lo más lejos que podía estar de ellas, pero el sedante entumecía mis reflejos, dejándome congelada en cuerpo y mente. Quería gritar, protestar, arrancar el aparato de las manos de Ximena, pero mis extremidades se negaban a obedecer. Todo lo que podía hacer era mirar, cada pasada de la máquina una traición grabada en mi cuero cabelludo y mi memoria. El primer mechón cayó, aterrizando en el suelo pulido como un peso oscuro y pesado. Recordé cada momento de favoritismo, cada inequidad sutil que se había acumulado durante décadas. Había sido cuidadosa, consciente, obediente. Había destacado en la escuela, equilibrado una carrera, manejado mi hogar. Y aún así, mis logros siempre habían sido notas al pie en la narrativa familiar, eclipsados por el encanto, la belleza y las manipulaciones de otros. Primero mi hermana, ahora mi nuera. Recordé las fiestas en las que me aseguré de que todos fueran celebrados mientras mis propios logros eran pasados por alto. Mi graduación de secundaria fue minimizada. Los cumpleaños míos eran cortesías tardías. Y cada vez que brillaba, la luz de alguien más era estratégicamente colocada para opacar la mía. Todo eso había llevado a esto, este momento de completa exposición e impotencia. La máquina se movió de nuevo, raspando mi cuero cabelludo, y el olor metálico del cabello cortado se mezclaba con el aroma ligeramente floral del té que había tomado antes. Mis dedos instintivamente subieron, trazando el camino de la máquina zumbante. La sensación era extraña, una mezcla de dolor y violación. Algunas áreas estaban completamente desnudas. Otras dejaban mechones desiguales, rojas y sensibles por la presión. Apenas podía reconocer a la mujer que me miraba en el espejo, el reflejo de mi yo infantil, mi yo adulto, mi dignidad, todo arrancado en minutos. La expresión de Rosa era una máscara de conflicto. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero sus manos seguían firmes, obedientes a las demandas silenciosas de Ximena. Podía ver la tensión en sus ojos, la rendición silenciosa, a la afirmación de poder que siempre había despreciado, pero que nunca anticipé enfrentar tan directamente. La máquina se movía metódicamente, cortando más de mi cabello cuidadosamente crecido. Cada mechón, un recordatorio de cuán prescindibles habían sido siempre mis sentimientos para las personas en las que más confiaba. La habitación parecía más pequeña ahora, las paredes cerrándose mientras el zumbido bajo se intensificaba. Pensé en cada manipulación sutil, cada desaire, cada instancia de ser minimizada. Cada recuerdo aumentaba la humillación, apilando pasado y presente en un peso pesado y sofocante. Y sin embargo, bajo el shock, una chispa de claridad comenzó a formarse, pequeña y frágil, pero innegable. Sobreviviría esto. Resistiría. Y un día, el poder ejercido contra mí sería reclamado. Cerré los ojos por un breve segundo, inhalando profundamente, dejando que la ola inicial de pánico me invadiera
antes de canalizarla en una determinación fría y medida. Esto no era el fin de Check Historia. La traición era absoluta. Pero mi respuesta aún podía definir el rumbo de los días por venir. Y mientras los últimos mechones de cabello caían al suelo, abrí los ojos hacia mi reflejo una vez más, viendo no solo la pérdida, sino la chispa de resolución que había comenzado a yacer dentro de mí, prometiendo silenciosamente que mañana no les pertenecería a ellas. La luz del sol se filtraba por las cortinas, dura y reveladora, y desperté sobresaltada. El peso del agotamiento de la noche anterior, aún oprimiéndome. Mi mano fue instintivamente a mi cabeza, esperando las ondas familiares hasta los hombros que había cuidado durante meses, cuidadosamente moldeadas para este día. En el momento en que mis dedos encontraron piel desnuda, un sobresalto de pánico me atravesó, congelando mis extremidades. El cuero cabelludo bajo mi tacto estaba en carne viva, sensible en algunos lugares y completamente expuesto. Balanceé las piernas al borde de la cama y miré hacia abajo. Mechones de cabello, algunos no más largos que 1 centímetro, esparcidos por el suelo como hojas caídas. Mi estómago se revolvió, la náusea subiendo agudamente, y me tambaleé hacia el espejo. Cada paso se sentía como vadear melaza espesa, mi mente luchando por seguirle el paso a la realización. El reflejo que me enfrentó era irreconocible. El rostro, familiar. Sí, pero enmarcado por una corona vacía e irregular donde debería estar mi cabello. Me miraba con ojos abiertos e incrédulos. Toqué mi cuero cabelludo lentamente, con cuidado, como confirmando que lo que veía era real. La superficie fría bajo mis dedos, el pinchazo de pequeños cortes y ronchas, la extraña ligereza donde antes estaba mi cabello, todo gritaba violación. Mi respiración se detuvo y presioné ambas palmas contra el espejo, buscando una versión de mí misma que no hubiera sido despojada en la noche. Imágenes de mi pasado inundaron sin invitación. Cada cumpleaños pasado por alto, cada logro minimizado, cada festividad dedicada a asegurar que los triunfos de otros eclipsaran los míos, todo culminaba en este momento. El favoritismo, la jerarquía cuidadosamente cultivada dentro de mi familia, la forma silenciosa en que Jimena se había infiltrado en una posición de control. Todo había sido una erosión lenta y deliberada de mi dignidad, y ahora estaba expuesta por primera vez. Los rostros de Rosa y Ernesto pasaron por mi memoria, voces de autoridad, forjadores de una narrativa familiar que siempre parecía favorecer a todos los demás. Recordé la aprobación vacilante de mi hijo Adrián, su renuencia a confrontar a Jimena, la forma en que siempre había intentado mediar entre mi comodidad y los caprichos de ella. Recordé cada manipulación sutil, cada desestimación cuidadosa de mis necesidades, cada desaire que había aprendido a soportar en silencio. Y ahora todo convergía en un solo momento imposible. Me hundí en el borde de la cama, mis dedos presionados en mis sienes, intentando calmar los pensamientos giratorios. El pánico y el horror aún se aferraban a mí, pero debajo, algo más comenzaba a surgir, un destello de desafío. Frágil, pero innegable. Tenía 57 años, y aunque mi cuerpo había envejecido, mi mente estaba afilada. Había sobrevivido más que esto, y podía sobrevivir lo que acababa de hacerse. Me enderecé, la resolución ganando fuerza con cada respiración deliberada. Este día, que había sido pensado como un momento de humillación pública, no me definiría, no me escondería, no dejaría que el miedo o la vergüenza dictaran mis acciones. Mi reflejo ya no era solo una víctima, era la primera imagen de una mujer que reclamaría el poder que le habían quitado, que transformaría la traición en autoridad,
Los mechones de cabello en el suelo no eran solo recordatorios de la humillación, eran evidencia de manipulación, de favoritismo, de años pasados en la sombra de las ambiciones de otros. El espejo, antes un reflejo de vulnerabilidad, ahora contenía la posibilidad de transformación. Cada centímetro de cuero cabelludo desnudo se convirtió en un mapa de resolución. Cada marca un recordatorio de que ya no soportaría pasivamente. Me levanté completamente y enfrenté mi reflejo con firmeza. El miedo aún estaba allí, hirviendo bajo la superficie. Pero la chispa de determinación era más fuerte. No dejaría que este momento me definiera. Tomaría el control, silenciosamente, deliberadamente, y con toda la intención de asegurar que aquellos que pensaban que tenían poder sobre mí, pronto aprenderían lo contrario. El día por delante demandaría valentía, astucia y precisión. Enderecé mi espalda, tomé una respiración profunda y estabilizadora, y alcancé el velo colgado junto a mi armario. Sería mi armadura, mi declaración, y el primer paso hacia reclamar lo que me habían quitado. El golpe en la puerta de la habitación fue suave, pero decidido. Me congelé a mitad de movimiento, mis dedos deteniéndose en el borde del velo que acababa de tomar del armario. Por un momento, consideré ignorarlo, diciéndome que podía enfrentar el día sola, pero algo dentro de mí, un hilo frágil de intuición, me instó a responder. «Tía Mercedes», llamé con cautela. La puerta crujió al abrirse, y allí estaba ella, serena e inquebrantable, el cabello plateado recogido en un moño impecable, los ojos agudos y claros a pesar de las líneas suaves de sus 72 años. Sonrió, pero no era la sonrisa indulgente de una pariente observando desde lejos. Esta sonrisa cargaba con comprensión, reconocimiento y esa autoridad moral inquebrantable que solo viene de décadas navegando dinámicas familiares complejas. «Beatriz», dijo suavemente. Entrando, escuché lo que pasó. Pensé que podrías necesitarme. Las palabras eran simples, pero cargaban con el alivio que no había sabido que anhelaba. Me hundí en el sillón, el velo cayendo a mi lado, y dejé que la tensión de la noche se filtrara en forma de un suspiro tembloroso. Tía Mercedes no retrocedió ante mi calvicie. No ofreció el consuelo educado de la simpatía. En cambio, me estudió como calculando el próximo movimiento en un juego que había jugado muchas veces antes. «No estás sola», dijo, colocando una mano firme en la mía. «Ni esta noche, ni mañana, ni nunca más. Nos aseguraremos de que este día sea exactamente como debe ser. En tus términos». Su confianza encendió algo en mí. Un cambio del pánico hueco de ayer y anoche hacia un destello de resolución estratégica. Enderecé mi espalda, sintiendo el peso de la edad y la experiencia, anclándome incluso mientras los nervios pinchaban mi piel. Por primera vez desde que desperté calva, vi un camino hacia adelante. Hablamos en voz baja pero eficiente. Mercedes sugirió pasos prácticos, ajustar el velo para enmarcar mi rostro intencionalmente, elegir ropa que proyectara autoridad y compostura, y practicar una postura que exudara confianza, incluso ante quienes podrían buscar debilidad. Cada recomendación era simple, pero transformadora. Me di cuenta del poder de la presentación, de convertir lo que estaba destinado a ser humillación en un símbolo de fuerza. «Beatriz», dijo, su voz baja y deliberada. «He observado a esta familia durante décadas. Prosperan en el control y la percepción. Piensan que te han acorralado, pero la verdad es que han subestimado cuánto entiendes los patrones, cuán bien puedes anticipar sus movimientos». Sus palabras se hundieron profundamente. Décadas de manipulación sutil no habían pasado desapercibidas. Cada momento en que fui minimizada, cada desaire ignorado por otros,
Cada preferencia cuidadosamente orquestada por Jimena y Adrián. Todo había sido catalogado en mi mente. Ahora, con el apoyo de Mercedes, podía traducir años de observación en acción. Me permití una pequeña sonrisa resuelta mientras tomaba el velo, drapeándolo sobre mis hombros y dejando que la tela suave cayera por mi espalda. Ya no era un símbolo de ocultamiento o fragilidad. Era una armadura, una declaración de que estaba presente, preparada y plenamente consciente. Juntas, trabajamos en la habitación, ajustando pliegues, prendiendo la tela justo así, practicando un andar que proyectara dignidad y control. Sentí un renovado sentido de autoridad, del tipo que no podía ser sacudido por los susurros, juicios o intentos de sabotaje que sabía me esperaban. Cuando Mercedes dio un paso atrás y asintió, sentí el primer verdadero impulso de claridad y poder desde que comenzó la traición. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba planeando, calculando, posicionándome para convertir el día en mi ventaja. La fuerza silenciosa que radiaba de ella me recordó que los aliados podían cambiar el equilibrio de poder, incluso cuando el resto de la familia había elegido la traición. Inhalé profundamente. Enderecé mis hombros y me preparé para los pasos por delante, sabiendo que el día probaría cada onza de valentía que había reunido. Pero no lo enfrentaría sola. Y mientras el sol subía más alto en el cielo matutino, podía sentir la resolución asentándose en mi pecho, lista para llevarme a la siguiente fase de la batalla que ya había comenzado. La adrenalina de la noche anterior apenas había disminuido cuando di un paso cauteloso hacia el baño, donde aún persistían los restos de la traición. Los mechones de cabello esparcidos por el suelo brillaban bajo la luz matutina como pequeños trofeos de humillación. Cada hebra un recordatorio del control que Ximenas había ejercido y que mi madre había facilitado silenciosamente. Mi pulso se aceleró, pero esta vez no era solo miedo, era una mezcla de ira y claridad. Necesitaba ver la evidencia por mí misma. Me agaché, apartando el cabello con cuidado, casi con reverencia. Allí, medio escondida bajo una toalla, estaba la máquina de afeitar eléctrica, el instrumento de su crueldad. La levanté, girando el metal pulido en mis manos. Su peso era extrañamente afirmativo. Prueba tangible de que lo que me habían hecho no fue accidental ni impulsivo, fue deliberado, calculado, metódico. Mis dedos temblaron ligeramente, no de miedo, sino del reconocimiento del poder que este objeto ahora representaba en mis manos. Luego noté pequeños fragmentos de cabello atrapados en los recovecos de la máquina, junto con mechones obstinados aún adheridos al suelo. Cada pieza de evidencia era un hilo, y juntos tejían una imagen de premeditación imposible de ignorar. Mi mente corrió hacia los eventos de la noche, la forma en que Jimena había insistido, suavemente pero con firmeza, en que esto debía suceder, la forma en que mi madre había cedido, el tono frío y procesal de mi padre cuando habló de tiempos y decoro. El mosaico de traición se volvió aterradoramente claro, pero al mismo tiempo se convirtió en una herramienta que podía usar. Me moví hacia el pequeño gabinete donde había quedado el té con sedante la noche anterior. La taza, ahora vacía, aún llevaba un leve olor a manzanilla mezclado con algo agudo y químico. Mi estómago se revolvió, recordando la neblina que había entumecido mis reflejos. Mi capacidad para protestar, para defenderme. Toqué la taza, notando el residuo adherido a la porcelana. Ese simple recipiente había sido la puerta de entrada al exhalamanipulación, y ahora servía como una pista de la orquestación calculada de mi humillación. Un cuaderno yacía descartado en el tocador, abierto en una página donde Jimena había garabateado recordatorios sobre el tiempo, sobre la complicidad de mi madre,
sobre asegurarse de que ocurra antes de que lo note completamente. Mi respiración se detuvo. Era explícito, evidencia innegable de intención. Un plano de la crueldad de la noche. Podía sentir una extraña combinación de náusea y empoderamiento. La emoción cruda de saber cuán lejos habían planeado mezclándose con los primeros brotes de control. Recogí la máquina, el cabello, la taza y el cuaderno con cuidado, colocándolos en una bolsa que encontré en el armario. Cada artículo que manejaba era una pieza de ventaja, prueba de la traición que había soportado. Mi mente cambió, ensamblando las piezas, conectándolas con los eventos de la noche. Jimena no había actuado sola. Mis padres habían sido cómplices. Su preocupación menos por mi bienestar y más por la satisfacción de ella y mantener las apariencias. Cada revelación alimentaba una determinación ardiente que comenzaba allí a reemplazar el miedo crudo de la noche anterior. Me detuve, presionando mis manos en mi cuero cabelludo, sintiendo la piel sensible, recordando la indignidad, la impotencia, la humillación. Y sin embargo, debajo de todo, sentí una chispa de estrategia. Si esta evidencia podía preservarse, presentarse y cronometrarse correctamente, podía cambiar el equilibrio de poder por completo. Esto ya no era solo sobre supervivencia, era sobre reclamar agencia, convertir las herramientas de opresión en instrumentos de responsabilidad. Las posibilidades se desplegaron en mi mente, una revelación pública, cuidadosa, que no dejaría lugar a negaciones. Una demostración de que su orquestación cuidadosa y favoritismo no podían escapar al escrutinio. La máquina de afeitar ya no era solo un arma contra mí. Era la clave para exponer la verdad, para afirmar el control sobre la narrativa que siempre había sido dictada por ellos. Aseguré los artículos en mi bolsa y tomé una respiración profunda y estabilizadora. Mi pulso se había ralentizado, reemplazado por el ritmo preciso de un plan que comenzaba a formarse. El miedo aún estaba presente, pero ahora estaba templado por el propósito. La rabia se había afilado en enfoque, y la humillación se había transformado en ventaja. Mañana. Esperaban que estuviera silenciosa, impotente y sumisa. Mañana, con esta evidencia en la mano y la estrategia adecuada desplegándose, finalmente verían que la agraviada podía ser la guerrera más formidable. A media mañana, la casa comenzaba a agitarse. Voces flotaban desde la cocina, educadas y controladas, pero cada sílaba cargaba con el peso del cálculo. Me quedé en mi habitación, con la máquina de afeitar y el frasco de sedante asegurados a mi lado, escuchando. Los tonos suaves y medidos de Rosa intentaban racionalizar, minimizar el acto de traición. Solo fue una precaución, murmuró. Ximena no quiso molestarte. Tienes que entender su ansiedad. Sus palabras, destinadas a apaciguar, solo avivaban el fuego que ardía silenciosamente dentro de mí. Sentí el tirón familiar de décadas pasadas, las mismas corrientes que me habían llevado a través de cumpleaños ignorados, logros pasados por alto y méritos silenciosamente devaluados. Cada pequeño desaire, cada comparación cuidadosamente medida, había llevado a este momento, y ahora intentaban manipularme de nuevo, borrar mi ira, mi dolor, mi justa indignación. Me recosté contra la cama, dejando que mis dedos trazaran el borde del espejo, y los recuerdos vinieron sin invitación. El recital donde mi solo fue desestimado, a favor de la actuación menor de mi hermana. La promoción que fue pasada por alto porque Jimena había pedido consejo a mi padre sobre su carrera en lugar de la mía. La cena navideña cuando mi discurso, cuidadosamente preparado, fue interrumpido para que los logros de alguien más eclipsaran los míos.
Cada incidente había sido pequeño, intrascendente por sí solo, pero juntos formaban un tapiz de favoritismo, manipulación y opresión silenciosa. La neblina del sedante había desaparecido ahora. La claridad afilaba cada borde de mi mente. Me di cuenta de que ya no podía permitir que su manipulación me definiera, ni permitir que su realidad cuidadosamente construida dictara mis emociones o mis acciones. La humillación de la mañana, la máquina, el cabello esparcido, el cuero cabelludo en carne viva. Era innegable, pero también lo era el poder que ahora poseía. Tenía evidencia. Tenía testigos en tía Mercedes y Javier. Tenía el control para planificar, orquestar, reclamar no solo mi dignidad, sino la narrativa misma. Cerré los ojos y dejé que la ira pulsara a través de mí. Un ritmo constante de conciencia en lugar de caos. No reaccionaría impulsivamente. Planificaría. La neblina del sedante había ralentizado mi cuerpo, pero mi mente estaba funcionando con total claridad. Comencé a esbozar el día en mi cabeza, cómo aparecer compuesta ante los invitados, cómo cronometrar la evidencia, cómo convertir cada comentario susurrado, cada mirada crítica, en una validación de mi valentía. Cada paso era deliberado, cada gesto calculado. La ira se convirtió en resolución, y la resolución se endureció en estrategia. Podía ver el día desplegándose como un tablero de ajedrez, cada jugador, cada movimiento contabilizado, cada oportunidad aprovechada. Habían intentado quebrarme, humillarme, hacerme retroceder a la sumisión. Pero ahora, armada con conocimiento, evidencia e intención, me di cuenta de algo vital. No me encogería. Me elevaría. Me enderecé, colocando el velo sobre mis hombros una vez más. Sintiendo la tela sentarse como una armadura, los momentos de aislamiento, reflexión y recuerdo habían cristalizado mi propósito. Hoy no estaría dictado por el miedo ni por las manipulaciones de aquellos que buscaban controlarme. Hoy entraría en la tormenta plenamente consciente, plenamente preparada y sin miedo. La luz de la mañana había reclamado completamente la habitación cuando Mercedes y la estilista llegaron, cada una cargando con una confianza silenciosa que me estabilizó más de lo que me di cuenta. Podía sentir el temblor persistente de los eventos de la noche anterior, pero ahora estaba templado por la resolución. Mercedes colocó una mano tranquilizadora en mi hombro mientras evaluaba el daño. Sus ojos cálidos pero agudos. Beatriz, hoy no se trata de esconderse. Se trata de mostrarles lo que subestimaron. La estilista. Una mujer menuda con manos precisas y una mirada inquebrantable. Se acercó con el vestido de novia y el velo. Hemos trabajado con pacientes de cáncer, actrices, cualquiera que haya tenido que redefinir la belleza, dijo suavemente. Nos aseguraremos de que todos vean valentía hoy. Sus palabras, aunque profesionales, llevaban un aliento sutil, y me di cuenta de que no necesitaba un disfraz. La calvicie misma podía ser una declaración. Una bandera de fuerza en una habitación preparada para mi humillación. Mercedes me guió para ajustar el velo, drapeándolo cuidadosamente para que enmarcara mi cuero cabelludo como un halo, en lugar de esconderlo. Deja que la tela capte la luz, instruyó. Que cada ojo vea tu rostro, tu cabeza, tu desafío. Esto no es ocultamiento, es declaración. Sentí un extraño poder en esas palabras, una reclamación de autoridad que no sabía que aún poseía, mientras la estilista trabajaba en el vestido, alisando la tela y abrochando los cierres. Me examiné en el espejo. La calvicie era cruda, inflexible, pero ya no se sentía como vulnerabilidad, se sentía como una armadura. Cada curva de mi cráneo, un testimonio de resistencia. Cada hebra de cabello dejada atrás un recuerdo que había sobrevivido. El velo flotando ligeramente sobre mis hombros añadía gravedad.
una cualidad casi etérea que transformaba el horror de la mañana en presencia. Mercedes me entrenó en postura y movimiento, recordándome que cada paso que diera hablaría más fuerte que los susurros. «Camina con autoridad», dijo. «Mantén la cabeza alta. Intentarán juzgar, compadecer, susurrar, pero tú decides qué ven». Inhalé profundamente, saboreando la agudeza de la resolución. Cada momento que había pasado en el suelo de mi habitación de infancia, cada fragmento de evidencia que había descubierto, cada recuerdo de favoritismo de décadas, ahora todo se fusionaba en claridad. Me permití abrazarlo completamente. Esta calvicie, esta exposición. La humillación se convirtió en mi combustible. La traición, mi ímpetu. Ya no era una víctima esperando misericordia. Era una mujer parada en el umbral del control, transformando el trauma en visibilidad. Desafío y presencia innegable. Tomé una última mirada al reflejo, el velo enmarcando mi rostro, el vestido fluyendo, los hombros rectos. No me estaba escondiendo de ellos. Estaba entrando al día con plena conciencia. Cada elemento de mi apariencia, un mensaje cuidadosamente elegido. La ceremonia comenzaría pronto. Y con ella llegaría el momento de traducir el miedo en poder. El pasillo fuera de la suite nupcial se sentía más pesado de lo usual, cargado de anticipación y el leve aroma a perfume y flores. Adrián apareció primero, sus ojos abriéndose al instante en que me vio. Por un latido, pensé que el mundo había cambiado, y podía sentir la tensión en su postura, la sutil vacilación en su paso. Sus labios se apretaron en una línea delgada, en conflicto, inseguro de cómo responder a la vista de su madre calva en el día de su boda. «Mamá», dijo, la voz baja, incierta, como probando el sonido. Había preocupación allí, sí, pero también un rastro de culpa. El reconocimiento de una traición que no había causado, pero que había presenciado innumerables veces antes, en formas más sutiles. Encontré sus ojos, firme, y ofrecí un pequeño asentimiento controlado. «Adrián», dije suavemente. «Hoy no se trata de miedo, se trata de presencia. Recuérdalo», tragó con fuerza. Cambiando su peso, su mirada se desvió brevemente hacia el espejo. Luego de vueltas hacia mí, y sentí su mente corriendo, intentando reconciliar lo que pensaba que sabía con lo que ahora enfrentaba. Había una torpeza, una vacilación que casi me desestabilizó. Pero mantuve mi posición. Ya no era la niña esperando aprobación o permiso. Era una mujer que había reclamado agencia sobre el caos impuesto en ella. Entonces llegó Javier Morales. Su presencia calma pero dominante, del tipo de autoridad que estabilizaba incluso los momentos más turbulentos, vino a mi lado y colocó una mano suavemente en mi hombro. «Beatriz», dijo, la voz firme y cálida. «No estás definida por lo que hicieron. Estás definida por cómo lo enfrentas. Veo tu fuerza». Sus ojos tenían el tipo de validación que no me había dado cuenta que anhelaba tan profundamente. No era lástima ni simpatía. Era reconocimiento, aceptación de mi agencia y mi valentía. Inhalé, dejando que la calma constante de su apoyo llenara los espacios huecos dejados por la duda y la traición. Cada fibra de mi cuerpo se relajó, mi confianza creciendo con cada respiración medida. Adrián exhaló lentamente a mi lado, la tensión aliviándose de sus hombros mientras se permitía presenciar la resolución en mi postura. Tomé su mano ligeramente. Un gesto de conexión y comprensión mutua. Por primera vez esa mañana, sentí un sentido de alineación. El acuerdo tácito de que no enfrentaría el día sola, que mi poder y mi voz eran legítimos y reconocidos por aquellos que realmente importaban. El velo caía elegantemente. El vestido fluía alrededor de mis pies,
y el espejo reflejaba a una mujer plenamente consciente de su fuerza. El ritmo emocional cambió. No solo estaba preparada para enfrentar a la familia, los invitados o las expectativas de Jimena. Estaba preparada para empuñar la evidencia, la indignación y la claridad que había cultivado en acción. Con Adrián y Javier a mi lado, sentí un ancla a la realidad, un lazo a la afirmación y una chispa de valentía que no podía extinguirse. La mañana avanzaba deliberadamente, cada minuto cargado de anticipación. Ximena apareció en el pasillo, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos traicionaban un destello de cálculo. Se quedó cerca de los arreglos florales, ofreciendo comentarios cubiertos de falsa preocupación. «Beatriz, ¿estás segura de que ese velo quedará bien puesto, sabes? Podría llamar la atención», dijo. Su voz ligera, lo suficiente para inquietar. Encontré su mirada con firmeza, permitiendo solo un leve apretón de mi mandíbula para traicionar mi conciencia. Su intento de sabotaje psicológico era transparente, una táctica familiar que había soportado en innumerables enfrentamientos menores a lo largo de los años. Me negué a caer en la trampa. Calma, compuesta. Cada movimiento intencional dejé que las palabras se deslizaran sobre mí como agua contra piedra, notando el esfuerzo y guardándolo para después. Tía Mercedes rondaba cerca, una centinela silenciosa. Susurraba recordatorios de estrategia, pequeños empujones para reforzar la postura, el tono y el tiempo. «Recuerda, la claridad y la precisión son tus aliados. Deja que subestimen el control que tienes», murmuró. Su presencia, firme y autoritaria, era un ancla. Cada ajuste sutil, cómo sostenía el velo, la inclinación medida de mi barbilla, la cadencia controlada de mi respiración. Era parte de la actuación que pretendía, una que transformaría la humillación en afirmación. Javier se movió a mi lado, revisando silenciosamente la secuencia que habíamos ensayado con Tomás, nuestro aliado de audiovisuales. Verificó el tiempo, asegurándose de que cada clip de audio, cada pieza de evidencia se activaría exactamente cuando tuviera el máximo impacto. Su energía calma y metódica reforzaba mi propio sentido de control. Juntos, habíamos creado una coreografía de revelación diseñada para no dejar lugar a malentendidos o desestimaciones. Jimena continuó sus maniobras sutiles, ofreciendo consejos sobre detalles menores que parecían considerados pero estaban cargados de intención. «Quizás quieras suavizar esa postura», dijo, una leve sonrisa tirando de la esquina de su boca. Asentí educadamente, pero internamente catalogué sus palabras. Cada sugerencia, cada advertencia amigable se convirtió en parte del mapa mental que estaba construyendo. Un mapa de su manipulación para ser expuesto cuando llegara el momento. Tomé un momento para ajustar el velo una vez más, dejando que la tela se asentara sobre mis hombros, enmarcando mi cabeza calva como un símbolo deliberado en lugar de una concesión a la vergüenza. Cada pliegue, cada línea, se sentía con propósito. Tomé una respiración medida, el impulso de adrenalina templado por la estrategia. Hoy ya no era solo un día de ceremonias. Era una operación controlada. La mañana se extendía, deliberada y tensa. Cada movimiento calculado, cada interacción una prueba. Podía sentir la tensión engrosándose. Un cordón taut que unía mi compostura a la confrontación inminente. Con Mercedes, Javier y la orquestación cuidadosa de la evidencia a mi lado. Sabía que el momento de la revelación se acercaba. Las puertas de la capilla se abrieron a un murmullo suave de actividad. El movimiento de los invitados buscando sus asientos y susurrando saludos. Me detuve justo al entrar, dejando que mis ojos recorrieran los rostros reunidos. A mis 57 años. Parada calva bajo el velo, sentía cada mirada posándose en mí
con la intensidad del escrutinio, la curiosidad y el juicio. Algunos ojos se abrieron, la sorpresa destellando en sus expresiones. Otros se detuvieron en desaprobación silenciosa, como si hubieran venido esperando tradición y perfección. Y en cambio, se enfrentaban a un desafío que demandaba reconocimiento. Tomé una respiración profunda y medida, el zumbido de los susurros lavándome. Cada paso hacia el altar era deliberado, controlado. Cada movimiento una declaración de presencia. Tía Mercedes caminaba justo detrás de mí, su mano rozando ligeramente mi codo. Un recordatorio sutil de que no estaba sola. Javier se quedó a mi lado. Un ancla silenciosa. Sus ojos tranquilizadores y firmes. Cada detalle que había ensayado. La inclinación de mi barbilla, los hombros rectos, el suave balanceo del velo. Era un mensaje. No tenía vergüenza. No tenía miedo. Y estaba plenamente consciente. El pasillo se extendía ante mí. Un camino angosto bordeado de expectativas, juicios y el peso silencioso de décadas de dinámicas familiares. Los susurros se convirtieron en comentarios audibles mientras avanzaba, jadeos suaves y murmullos siguiendo mis pasos. Podía sentir la tensión ondear a través de la multitud como una corriente, una energía apenas contenida esperando liberarse. Cada pisada en la madera pulida era un metrónomo, marcando el ritmo del control que había reclamado. Capté destellos de rostros familiares, amigos que me conocían desde hacía años. Miembros de la comunidad acostumbrados a las apariencias. Y, por supuesto, mi familia. La expresión de Adrián estaba tensa, en conflicto, el destello de duda y miedo mezclándose con orgullo e incertidumbre. Los ojos de mi madre se movían nerviosamente, intentando anticipar mi reacción. La compostura de Jimena ahora tensa, casi frágil. Ella había esperado su misión. Lágrimas, una retirada a la humillación. En cambio, vio determinación enmarcada por elegancia. Una cabeza calva, adornada con un velo fluido transformando la percepción de la sala. La luz suave se filtraba a través de los vitrales, pintando fragmentos de color en mi vestido y piel. Sentí que la energía de la audiencia cambiaba sutilmente. La curiosidad y la tensión ahora mezclándose con el más leve rastro de admiración. Sus ojos críticos, antes una amenaza inminente, se convirtieron en instrumentos de conciencia, reflejos de sus propias suposiciones y expectativas. Ya no era simplemente el sujeto de observación, era la autora de este momento, moldeando cómo sería recordado. Con cada paso, internalicé el contraste entre las expectativas de la sala y mi realidad. Los susurros, las miradas, las reacciones reprimidas, todos eran hilos en un tapiz que estaban a punto de deshacer con precisión. Cada latido reforzaba mi resolución, cada respiración una fiel afirmación de que el poder de la compostura y el coraje podía enfrentar incluso los ojos más críticos. Llegué al frente del pasillo, deteniéndome por un latido para dejar que el peso del momento se asentara. La capilla se había silenciado. La tensión ondeando como el silencio antes de una tormenta. Estaba preparada, inquebrantable, lista para dar el siguiente paso. El paso que cambiaría la energía de la observación silenciosa a un ajuste de cuentas innegable. Di mi primer paso por el pasillo. La madera pulida brillando bajo mis tacones. El suave roce de mi vestido mezclándose con el murmullo de los invitados. Cada ojo estaba sobre mí. Pero el peso de su escrutinio ya no amenazaba con desequilibrarme. En cambio, me sentí anclada. El velo cayendo elegantemente sobre mis hombros, enmarcando la extensión desnuda de mi cuero cabelludo como una corona. Cada paso se convirtió en una declaración deliberada, una afirmación visual de que ya no estaba definida por lo que me habían hecho, sino por cómo elegí responder.
La sala estaba en silencio, la tensión enrollándose como un cable vivo en el aire. Noté cambios sutiles en la postura, miradas rápidas intercambiadas entre familiares y amigos. Capté la mirada de Adrián, tensa con emociones encontradas, y la presencia tranquilizadora y constante de Javier a mi lado. Cada latido me recordaba el viaje que me había traído aquí décadas de opresión sutil, favoritismo y logros pasados por alto, culminando en un solo acto atroz destinado a humillar. Pero el velo, fluido y deliberado, convirtió esa humillación en poder. Inhalé profundamente, el aire espeso con anticipación. Con cada paso, sentía el pasado desenredándose detrás de mí, las comparaciones susurradas, los logros ignorados, la corriente constante de expectativa y juicio. Recordé los cumpleaños donde mis contribuciones fueron minimizadas, los reconocimientos pasados por alto, el mensaje sutil pero persistente de que mi papel era secundario, cada hebra de cabello perdida, cada parche de piel expuesta por la traición de la noche anterior. Ahora se convertía en un símbolo no de sumisión, sino de resistencia y reclamación. Los invitados se movieron, sus murmullos desvaneciéndose mientras la comprensión amanecía. Algunos rostros se suavizaron, la admiración reemplazando la sorpresa y la lástima. Podía ver el reconocimiento tácito de que esta mujer, parada ante ellos, calva, serena y compuesta, no era una víctima, sino una figura de autoridad, comandando atención no por conformidad, sino por desafío deliberado. El velo captaba la luz, proyectando un brillo como halo alrededor de mi rostro, enfatizando la crudeza de mi transformación. No era ocultamiento, era amplificación, convirtiendo la vulnerabilidad en visibilidad, la exposición en empoderamiento. Cada paso me acercaba al altar, pero con cada uno, mi resolución interna se solidificaba. Abracé el peso del momento plenamente, la audacia, el coraje, la meticulosa orquestación que había llevado a este punto. Los susurros de juicio que alguna vez me habían atormentado parecían insignificantes ahora, meros ecos contra la claridad de propósito que me guiaba. Sentí el pequeño ritmo constante de desafío, construyéndose en una certeza que nunca antes había conocido el poder de dictar la narrativa, de transformar el trauma en autoridad. Estaba enteramente en mis manos. Miré brevemente a Jimena, su expresión cambiando imperceptiblemente. Un destello de duda cruzando su máscara cuidadosamente construida. Había esperado cumplimiento, vergüenza, tal vez lágrimas, pero en cambio, vio intención, estrategia y fuerza. Los ojos de Rosa se movían nerviosamente, su compostura tambaleándose al reconocer que la mujer que había intentado controlar ahora era plenamente soberana en su propia piel. Mi presencia sola era una gran afirmación, un desafío y un testimonio de resiliencia. Los últimos pasos hacia el altar se sentían casi rituales. Cada zancada medida reforzando mi autonomía. Alcé la barbilla, los hombros rectos, dejando que el velo se asentara perfectamente sobre mis hombros. No me estaba escondiendo. Estaba declarando. Cada observador podía verlo. La mujer ante ellos estaba intacta, decidida y plenamente empoderada. La calvicie, el velo, la postura precisa, todo se combinaba en una declaración visual singular que trascendía la lástima. La expectativa e incluso la admiración exigía reconocimiento, comandaba atención y transmitía una dignidad que no podía ser socavada. Para cuando llegué al frente, sentí un cambio profundo dentro de mí. La humillación de la noche anterior había sido transmutada en autoridad, la traición reformulada en resolución, y la audiencia se había convertido en testigos de una transformación que era deliberada, intencional e innegable. Ya no era la víctima de mis circunstancias,
Era la arquitecta de mi propia presencia, plenamente consciente del poder en la visibilidad y el control que venía de la compostura y el coraje. El zumbido silencioso de la sala de preparación de la capilla se veía interrumpido por los clics y pitidos del equipo audiovisual. Thomas Chen se agachó detrás de la consola, su frente fruncida en concentración mientras repasaba cada secuencia, verificando los niveles de audio, las conexiones de video y el tiempo de la presentación. Me apoyé contra el marco de la puerta, escaneando las filas de asientos donde pronto estarían los invitados. Cada detalle de la sala grabado en mi mente. Tía Mercedes estaba sotarse a mi lado, con una tabla en la mano. Su presencia calma y constante, un contrapeso al nerviosismo de anticipación creciendo en mi pecho. «El tiempo lo es todo», dijo en voz baja. «Necesitamos asegurarnos de que la revelación golpee exactamente cuando debe. Ni un segundo antes, ni un segundo después». Sus ojos me recorrieron, ofreciendo una tranquilidad que aligeraba el peso de la estrategia. Asentí, tragando la opresión en mi garganta. Todo elemento debía ser preciso la secuencia de los clips de audio, las pantallas mostrando la evidencia, incluso las señales sutiles que habíamos ensayado entre Tomás, Javier y yo. Un paso en falso podría desinflar el impacto, dar a la audiencia una oportunidad para desestimar la realidad que estábamos a punto de exponer. Esto no era solo sobre humillación, era sobre verdad, responsabilidad y, finalmente, reclamar la narrativa que me habían robado durante décadas. Tomás se inclinó hacia adelante, ajustando los niveles del micrófono. «Beatriz, he probado cada conexión 2 veces», dijo, su voz baja pero confiada. «El audio, el video, la pantalla se activarán exactamente cuando des la señal. Nada se escapará». Le di un breve asentimiento, apreciando la precisión de su enfoque. Sabía que él entendía las apuestas. Las apuestas no eran solo técnicas, eran profundamente personales, emocionales y sociales. Mercedes se acercó a mí, susurrando un recordatorio de última hora. «Recuerda respirar. Mantén tu postura controlada. Cada movimiento, cada mirada, amplificará el impacto de la evidencia. La sala ya está tensa. Tu presencia sola la intensificará». Exhalé lentamente, dejando que el ritmo de sus instrucciones me anclara. El poder de la calma, de la preparación. Ahora era mi arma. Tomás ajustó la posición de las pantallas, asegurándose de que fueran visibles desde cada asiento sin parecer intrusivas. Los clips del ultimátum de Ximena. La complicidad de mi madre y el audio de sus conversaciones estarían sincronizados con imágenes de la máquina de afeitar, el frasco de sedante y los recortes de cabello esparcidos. Cada pieza de evidencia había sido cuidadosamente seleccionada para no dejar lugar a dudas, para transformar la especulación en hecho irrefutable. Me moví por el espacio, verificando mis señales con Javier y Mercedes. Mis manos rozaron ligeramente el borde de la consola, la sensación táctil anclándome en la realidad de lo que estábamos a punto de hacer. Había pasado horas ensayando mentalmente la secuencia, mapeando los arcos emocionales y las reacciones que queríamos evocar. Miedo, tensión, incredulidad, todo se amplificaría por el tiempo. La colocación y mi propia conducta controlada. Tía Mercedes se acercó, bajando la voz. «Este es tu momento. Beatriz, has preparado, has estrategizado y has reclamado tu poder. La verdad hablará por sí misma, pero tú la guiarás». Asentí, dejando que las palabras se asentaran como una armadura sobre mis nervios. Cada segundo previo a la ceremonia había sido una prueba de paciencia, control y enfoque. Y ahora todo convergía en esta delicada orquestación de alto riesgo. El interior de la capilla aún se estaba vaciando de personal, y los primeros invitados comenzaban a llegar.
sus movimientos un preludio silencioso a la tormenta que estábamos a punto de desatar. Sentí mi pulso asentarse en un ritmo controlado, mi mente alineándose con la secuencia que habíamos planeado minuciosamente. Las pantallas, los micrófonos y las cámaras ocultas estaban en su lugar, listas para transmitir la verdad. No había margen para el error, pero confiaba en el equipo, confiaba en la preparación y, lo más importante, confiaba en mí misma. Con una última mirada a las pantallas y el equipo, enderecé mis hombros, sintiendo el peso de la anticipación asentarse en claridad. El momento de la exposición era inminente. El salón de recepción estaba lleno ahora. Un murmullo suave de conversación puntuado por el tintineo de copas y el roce de vestidos. Me paré cerca del frente. El equipo audiovisual en su lugar. Tía Mercedes a mi lado y Javier justo detrás de mí. Su presencia firme y tranquilizadora. Cada respiración que tomaba era deliberada. Cada latido de mi corazón un recordatorio de las horas, días y décadas de estrategia, preparación y resistencia que habían llevado a este momento. La primera pantalla cobró vida, sutil al principio, atrayendo solo la atención periférica. Le di a Tomás un pequeño asentimiento, y la presentación cuidadosamente secuenciada comenzó. Grabaciones de audio del ultimátum de Ximena resonaron en la sala con una claridad cristalina. «Rasúrale la cabeza, o abandono a la familia para siempre», exigió su voz. Aguda e inflexible, jadeos se extendieron por el salón mientras la audiencia absorbía la realidad de lo que había sido susurrado, manipulado y oculto. Me permití una pequeña exhalación, dejando que la tensión pasara de la preparación interna a la ejecución externa. Las imágenes siguieron fotografías de la máquina de afeitar, el frasco de sedante, los recortes de cabello esparcidos, cada una confirmación visual del audio. Cada detalle había sido documentado meticulosamente. La evidencia no dejaba lugar a interpretaciones, excusas ni negaciones. La sala se quedó en silencio. La inhalación colectiva pesada y deliberada, como una nota sostenida, estirada, tensa a través de la multitud. La mano de Rosa voló a su boca, los ojos abiertos con incredulidad, y el rostro de Adrián reflejaba la tensión entre el shock y la impotencia. La postura de Ximena se endureció, su compostura cuidadosamente mantenida resquebrajándose al reconocer que el control se le había escapado irrevocablemente de las manos. La autoridad que había ejercido en privado se había ido. El ojo público era inflexible, implacable y completamente imparcial. Observé sus rostros, la comprensión amaneciendo lentamente, el pánico social colándose como una marea. Los susurros se convirtieron en murmullos de asombro, algunos invitados intercambiando miradas, sus expresiones oscilando entre horror y fascinación. Los murmullos crecieron, ondeando por el salón mientras todos procesaban la magnitud de lo ocurrido, la premeditación, la complicidad, la traición ejecutada bajo el disfraz de lealtad familiar. Sentí una oleada de claridad y empoderamiento. Esto ya no era sobre humillación o miedo. Esto era justicia, meticulosamente orquestada y plenamente realizada. Había tomado las herramientas de mi degradación y las había convertido en instrumentos de responsabilidad. Cada fotografía, cada recibo, cada clip de audio era un testimonio, no de mi vulnerabilidad, sino de mi control, mi valentía y mi negativa a permanecer en silencio. La mano de Javier rozó ligeramente mi hombro, anclándome en el momento. La mirada constante de tía Mercedes me recordó que estaba apoyada, que la estrategia había sido impecable y que el silencio de la sala era un preludio al ajuste de cuentas que habíamos anticipado. Permití que las presentaciones se desarrollaran naturalmente, dejando que la evidencia
hablaran más fuerte que cualquier palabra que pudiera pronunciar. El rostro de Jimena estaba pálido, la máscara de sofisticación y compostura destrozada. Los ojos de Rosa se movían, calculando, buscando desesperadamente una manera de mitigar el daño, de salvar la imagen familiar que siempre había sido su prioridad. Era demasiado tarde. La audiencia, ahora plenamente consciente del engaño, miraba con una mezcla de incredulidad y juicio. El poder había cambiado irrevocablemente. Sentí una oleada de triunfo, no por crueldad, sino por la validación de la verdad. La manipulación, las amenazas, la traición estaban expuestas, innegables e inatacables. Había reclamado la narrativa, transformado el miedo en autoridad y la humillación en empoderamiento. En ese momento, ya no era una víctima de las circunstancias, era la orquestadora de la justicia. Y la sala fue testigo de ello. El aire en el salón de recepción se sentía diferente ahora, cargado con las secuelas de la verdad revelada. Ximena y mis padres rondaban cerca del borde de la sala, rostros pálidos, expresiones tensas con incredulidad e inquietud. La sala había cambiado. Los susurros que habían ondeado por la audiencia antes ahora estaban apagados, reemplazados por un reconocimiento silencioso del coraje que acababa de desplegarse ante ellos. Tomé una respiración medida, dejando que el poder de la compostura se asentara en mi cuerpo. Cada paso que había dado, cada detalle de preparación, había llevado a este momento mis aliados. Mercedes y Javier me flanqueaban sutilmente, una presencia protectora que reforzaba mi autonomía. Podía sentir su tranquilidad, no como muletas, sino como una afirmación de que había navegado esta confrontación con precisión y claridad. La evidencia había hecho su trabajo, y la exposición pública de la manipulación y la traición había cambiado el equilibrio irrevocablemente. La boda continuó a mi alrededor, la música tejiéndose a través de la tensión como un hilo de normalidad. Los invitados volvieron a la celebración, algunos con sonrisas tentativas, otros aún absorbiendo la realidad de lo que se había expuesto. Sin embargo, me moví a través de ella de manera diferente, ya no cargada por el miedo o la humillación. Cada interacción, cada mirada, estaba informada por una profunda comprensión de mi propia fuerza. El velo sobre mis hombros captaba la luz de nuevo, un halo sutil que reflejaba la autoridad interna que ahora poseía. Adrián se acercó, vacilante al principio, luego más firme al llegar a mi lado. «Mamá», dijo, su voz baja y cuidadosa. «Fuiste. Increíble. No creo que nadie esperara». Se desvaneció. Las palabras innecesarias. Lo entendí. El asombro. La validación. Eran evidentes en sus ojos. Asentí, reconociendo su apoyo sin disminuir mi propia agencia. Este momento era mío. Pero también era una lección en reconocimiento. Ver el coraje en acción inspira incluso a aquellos que dudan. Javier permaneció a mi lado, un ancla silenciosa de confianza y comprensión. «Beatriz», dijo suavemente, «tu fuerza es innegable. Hoy demostraste lo que ya sabía, eres inquebrantable, intransigente y sin miedo». Me permití una sonrisa fugaz, absorbiendo la tranquilidad. No era adulación, no era lástima, era el reconocimiento de una verdad que había cargado por mucho tiempo, pero que no había tenido el espacio para expresar completamente. Giré mi mirada hacia la pista de baile, los invitados, las risas que ahora regresaban en ráfagas. Me di cuenta de que el empoderamiento no era solo sobre la vindicación pública, era sobre reclamar el respeto propio, establecer límites y afirmar la dignidad en un espacio donde antes había sido minimizada. La humillación de la noche anterior, la traición por parte de aquellos en quienes más confiaba,
se había transformado en una declaración de presencia. Era plenamente visible, plenamente al mando y completamente sin vergüenza. Mercedes se acercó, una sonrisa tranquila en su rostro. «Manejaste todo hermosamente», dijo, su tono mesurado pero cálido. «No solo la revelación, sino la forma en que te comportaste después. Ese control es tuyo. No dejes que nadie lo disminuya». Asentí, sintiendo un profundo sentido de cierre. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Había navegado la traición, la manipulación y el escrutinio público sin perderme, sin permitir que la ira oscureciera la estrategia y sin rendir mi dignidad. La ceremonia que había sido destinada a humillarme había solidificado mi autoridad, reformulando la percepción y reclamando la narrativa. Los invitados estaban comprometidos, atentos y respetuosos. Mis aliados estaban presentes, vigilantes y solidarios. Y yo, finalmente, sentía la profunda satisfacción de la justicia templada por la compostura. La sala había sido testigo no de la venganza en su forma más cruda, sino de la afirmación deliberada del poder personal y la integridad. A medida que la noche avanzaba, me permití reflexionar, silenciosamente, internamente, las décadas pasadas de favoritismo. Supresión y manipulación emocional no habían desaparecido, pero ya no tenían dominio sobre mí. La traición había sido real, el dolor profundo, pero la reclamación de control, dignidad y respeto propio era absoluta. Había enfrentado el engaño, la confrontación y el escrutinio público, y emergí completa. Han pasado semanas desde la boda, y los ecos de ese día aún persisten en mi mente. A los 57 años, nunca imaginé que una noche pudiera contener tanta traición y un día pudiera demandar tanto coraje. Sentada tranquilamente en mi estudio, reflexiono sobre lo que ha cambiado. No solo a los ojos de mi familia o nuestra comunidad, sino dentro de mí misma. La exposición pública, la evidencia, la orquestación cuidadosa, todo importó. Sí, pero la verdadera victoria fue interna. Por primera vez en décadas, me siento liberada de los patrones que habían gobernado mi vida. Ya no mido mi valor contra la aprobación de otros. Y ya no permito que la manipulación, sutil o abierta, moldee mis elecciones. Romper estos ciclos ha sido doloroso, agotador y profundamente liberador. El apoyo de Mercedes, la presencia inquebrantable de Javier, el eventual reconocimiento de Adrián fueron constantes que me recordaron que no estoy sola. Reforzaron lo que ya sabía: la dignidad no se puede pedir prestada. Debe reclamarse. Cada momento que estuve serena en la capilla, caminando por el pasillo y permitiendo que la evidencia hablara, fue un acto de reclamación. La vergüenza destinada a mí se convirtió en un testimonio de mi resiliencia. Pienso en Jimena y mis padres, sus intentos de controlar, manipular, suprimir la verdad. Sus reacciones ahora son ecos distantes, impotentes frente a mi autodominio. He aprendido que el triunfo no se define por su humillación, sino por la claridad, la compostura y la fuerza que aporté a la situación. Me elevé por encima de sus expectativas, por encima de la toxicidad que había ensombrecido mi vida. Y al hacerlo, descubrí la medida completa de mi propia autoridad. Las lecciones son claras. El coraje se cultiva, el poder se reclama y la libertad se ejerce a través de la acción deliberada. La vida a los 57 años ha demostrado que nunca es tarde para redefinirte, reclamar agencia y entrar en tu propia narrativa. Ya no soy una participante pasiva en las expectativas de otros. Soy la autora de mi historia. Y cada elección, cada respuesta mesurada, afirma que la verdad y la integridad importan más que la preservación de las apariencias. Cierro los ojos brevemente.
permitiendo que una pequeña sonrisa se asiente sobre mí. Los ciclos están rotos, la independencia asegurada y el crecimiento innegable. El pasado permanece, pero ya no dicta mi camino.